Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues continúo con ustedes en esta mañana y en esta oportunidad, hoy ya en esta sección que se identificamos como tiempo con Dios. Hemos venido hablando en este tiempo, en este espacio de reflexión, del libro de Ezequiel, un libro interesante, siempre les he venido diciendo en este tiempo, un libro interesante por su contenido, por su mensaje que es profético en el sentido de que predice, habla de cosas que sucederán o cómo sucederán, y también requiere a veces siempre la ayuda de alguien, a veces en muchos de los casos, para poder entender el mensaje. Evidentemente que Dios usa circunstancias y otros elementos, Él nos instruye, pero es bueno a veces contar con una persona que nos oriente, a veces en algunas lecturas que hace uno en la Biblia. Bueno, ¿cuál es el sentido? Yo les comento, trato de compartir eso, más de una vez lo he dicho. ¿Qué sentido tiene que yo conozca o en la Biblia vengan estas historias? Sé que son buenas, pero ¿qué más? ¿Cómo las interpreto? Hay que entender que esto fue narrado, fue escrito hace muchos años, más de 2000 años en algunos casos, como en el caso de Ezequiel, mucho más de 2000 años, y están escritos bajo un contexto cultural, histórico, geográfico, social, que es muy distinto al nuestro. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, para interpretar o entender la Biblia, a veces necesitamos tener esa información que nos enriquece o nos hace entender lo que se estaba diciendo, porque, y usted me va a entender, creo que en ese sentido muy fácil, no es lo mismo una persona que está hablando hoy en el año 2016 con una charla que tenga usted, con una persona de 1910, por ejemplo, que hubiera tratado de charlar con él o con ella. El lenguaje, las palabras, si aún por regiones geográficas de nuestros países donde usted y yo vivimos, si una persona es del norte y otra persona es de muy al sur, los modismos cambian. Imagínense el gran reto que ha representado para los traductores de la Biblia poder traer hasta nuestro momento un mensaje, una palabra que se menciona hace más de 2000 años. Es interesante esto, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto se los comparto, se los digo porque es necesario que entendamos el lenguaje, entendamos por qué la Biblia viene así y qué nos quiere decir. Y en Ezequiel, del capítulo 42, del versículo 1 al 20, se describen unos datos muy interesantes porque hemos venido hablando de medidas, un lugar donde Ezequiel fue llevado por Dios para que lo conociera. Dicen que en sueños, Dios lo dice, mírate, le muestra el templo y lo mide, le dice las dimensiones, y seguimos hablando un poco sobre esto. Dice, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del patio que queda frente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio exterior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios.
por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de la cámara hacia el atrio exterior delante de las cámaras tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera eran más de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio había hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, que para quien entraba en las cámaras, y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, de las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es el pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió del lado oriental con una caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor, y midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió el lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Solo volvió hacia el lado de occidente y midió 500 cañas de la caña con que medía. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Dice: nosotros que adoramos a Dios Santo debemos valorar y aspirar a la santidad. Las 2 cámaras mostradas por el ángel son santas, porque los sacerdotes que ministraban y adoraban el Dios Santo comen las santas ofrendas allí. Además, se guardan de las cosas santas como ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado. Los sacerdotes que presentan el sacrificio al Dios Santo deben comer cosas santas y cambiarse de vestiduras en un lugar apartado. El principio de vida para ellos es la santidad, y deben siempre examinarse a sí mismos. Hoy en día, todos los cristianos somos sacerdotes espirituales y escogidos por Dios en el nombre de Jesucristo. Por tanto, debemos vestirnos de la justicia de Cristo y servir a Dios con un corazón puro y una vida santa. Esa explicación que recibe Ezequiel en ese momento, traída hoy al año 2016, a nuestro tiempo, merece un análisis, porque usted diría: bueno, ¿qué sentido que me digas las dimensiones de un templo, de unas habitaciones, de unas puertas, de unas ventanas, de ornamentos que contenía? En este ejemplo, en esta descripción que nos da, debemos de entender que nosotros, hoy, para nosotros, el Señor Jesús ya vino. Cumplió un propósito para nosotros, para hoy, para nosotros. En esa época, estamos hablando, Ezequiel es escrito en el periodo del Antiguo Testamento. Incluso les aclaro que estaba el periodo donde el pueblo de Israel estaba en cautividad en Babilonia. Y bueno, en estas circunstancias, Dios muestra el alto grado de exigencia que Él tenía para su pueblo y para los que dirigían el culto a Dios. O sea, una exigencia extrema en pulcritud de conducta y de la persona de los que la dirigían, que eran los sacerdotes, los pastores, digámoslo, usando una expresión más actual. Tenían que tener una conducta intachable. No podía haber un ápice de duda, de alguna circunstancia que ellos no tuvieran perfectamente clara antes de entrar al santuario de Dios, a este lugar santo, porque
si alguien entraba en una condición inapropiada, o sea, no se encontraba en una condición de integridad total, moría. Así de sencillo. Hoy, después de que el Señor Jesús viene y cumple con su propósito, su ministerio, Él nos abre las puertas. Él funciona como el intercesor entre nosotros y Dios. Nos abre las puertas para poder accesar y tener la presencia del Espíritu, por ejemplo, porque Él así lo dijo, que Él se iba, pero iba a dejar a alguien que era el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos interactuar con Él con libertad. Evidentemente el ser humano ha abusado de ese beneficio que tenemos hoy. Antes solamente en el templo sucedía eso, y no cualquiera podía entrar a ese lugar. Hoy usted es el templo del Espíritu, su persona es el templo del Espíritu. Y Dios nos pide que tengamos esa actitud santa, esa actitud de ser intachables. Evidentemente que nosotros como seres humanos, miren, somos erramos constantemente, nos equivocamos, pero nada más comparemos la exigencia que existía antes de que el Señor Jesús hubiera hecho su labor de salvación por nosotros. Era una exigencia tremenda. Hoy por hoy usted y yo tenemos condiciones inmejorables para poder tener una vida santa, dice, es que como nos los exige, nos lo pide el Señor Jesús, pero también tenemos la gran oportunidad de poder corregir, arrepentirnos y poder enderezar nuestro camino. Los cristianos tenemos el deber de levantar muros para impedir que las cosas malignas del mundo puedan infiltrarse en nuestras vidas. Los muros medidos por el ángel fueron construidos alrededor del templo por el fin de separar lo santo de lo profano. Además de estos muros, hay otros en el templo que protegen la presencia y la gloria de Dios. El escogido pueblo de Dios entra en las puertas y al pasar por los muros tiene el privilegio de acercarse más a la presencia gloriosa de Dios. La iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús debe de apartarse del mundo en santidad, y nosotros tenemos que discernir el secularismo, lo del mundo, e impedir que éste se infiltre en la iglesia. La iglesia que logra levantar bien alto los muros de la oración podrá vencer los ataques de las tentaciones del mundo. Hoy nuestra lucha, ya no necesitamos tener un edificio, un templo, ni consagrarlo de esa forma. Hoy lo que necesitamos hacer es que nuestra vida, la vida de usted, la mía, nuestras vidas, puedan funcionar como ese templo, en el cual todo lo que se hacía, todo lo que se tenía ahí, todo lo que se tocaba, era algo que estaba consagrado y dedicado única y exclusivamente a Dios. Hoy por hoy nuestras vidas a veces han sido, para más de uno, a veces han sido pues lastimadas, sido vulneradas por otras circunstancias ajenas a lo que Dios quiere para su vida. Pero tenemos la oportunidad, a través de la intercesión que Jesús, o el sacrificio de Jesús por nosotros, de poder retomar el camino y poder entrar en ese contexto de ese templo, como en ese templo, en ese espacio de santidad donde lo único que se respira es a Dios. Yo lo invito para que en esta mañana, si hay algo que tenemos que hacer, lo hagamos. Si hay algo que cambiar, si hay algo que enderezar, si hay algo que arrepentirnos, tiene la oportunidad de hacerlo. Mientras tengamos vida, mientras el Señor no venga, tenemos la oportunidad. ¿Para qué esperar el último minuto? O, en el peor escenario, llegar y no poder acreditar nuestra condición como hijos de Dios. Yo lo invito para que lo tome esto muy en cuenta, y si hay algo que hacer, no dude en tomar la decisión, y la mejor decisión es seguir al Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes
les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea que transmitimos de lunes a viernes.